En este video seguimos trabajando con aprender a calcular la solución particular en una ecuación diferencial lineal no homogénea. Y el caso que vamos a tratar es cuando q de x es un polinomio. Digamos que sea caso 3, cuando q de x es un polinomio. Digamos que sea a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más a sub n x a la n, donde a sub 1, a sub 2 hasta a sub n son números reales y por lo menos a sub n es diferente de 0, ¿no? Un polinomio de grado n. Entonces, ¿cómo se halla la solución particular para este caso? Entonces, escribimos la ecuación diferencial en términos del operador. Es decir, hacemos esto. A sub 1 por d a la n más a sub 2 por d a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub n por y va a ser igual al polinomio a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más puntos suspensivos a sub n por x a la n. Y de aquí simplemente despejamos y. O sea que y lo vamos a escribir como 1 sobre. Y de una vez ordenamos f de d, o sea, el polinomio en d naturalmente. Lo ordenamos empezando con el término independiente. A sub n más a sub 2 d a la n menos 1 más a sub 1 por d a la n. Y aquí simplemente va a quedar el polinomio a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más a sub n por x a la n. Y de aquí, ¿qué hacemos? Entonces simplemente hacemos la división entre 1 y esta cantidad, como si uno estuviera dividiendo dos polinomios. O sea, hacemos la división 1 dividido entre a sub n más puntos suspensivos a sub 1 por d a la n. Entonces simplemente uno viene y hace esa división y aquí va a encontrar, digámoslo así, un polinomio, pero en realidad lo que va a encontrar ahí es una serie, ¿no? Pero vamos a escribir como el polinomio, o sea, 1 dividido entre este me va a dar esto. Entonces de aquí, vea, uno puede demostrar que la solución particular simplemente para este caso va a ser la división entre 1 y este, o sea, 1 dividido entre este, la función polinomial que aparece aquí en d, ¿no? Realmente lo que aparece ahí es una serie, pero la escribimos de esta forma. Digámoslo así, que sea c sub 0 más c sub 1 por d más c sub 2 por d al cuadrado más c sub n por d a la n más c sub n más 1 por d a la n más 1. El d a la n más 1 no lo escribimos porque la derivada d a la n más 1, la derivada n más 1 de este polinomio es 0. O sea que simplemente la división la hacemos hasta que lleguemos a el grado del polinomio. Puede ser que en algunos casos sea menos o en otros casos sea más, pero la idea es llegar hasta que este polinomio se anule al derivar la expresión, ¿no? Y simplemente por a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más a sub n x a la n. Entonces realmente yo siempre digo aquí este por este, pero realmente es este por este, más este por este, y se actúa la derivada sobre ese, ¿no? Más este por este y se calcula la segunda derivada. Y esto lo vamos a entender con los siguientes ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo para entender bien esto, ¿no? Que quede muy claro el método del operador cuando el q de x es un polinomio. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Cuando q de x es un polinomio, hacemos simplemente la división. Lo importante es que hasta dónde llegue esa división, ¿no?
Por ejemplo, 1. Si yo tengo esta ecuación diferencial, y' más y igual a x al cuadrado menos 2x más 1, por ejemplo. ¿Cómo hallamos la solución particular? Entonces, lo primero, escribimos la ecuación en términos del operador. D más 1 por y igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Aquí puede aparecer un coeficiente, 3 o 5, lo que quieren escribir ahí. Y de aquí siempre despejamos y. Entonces y va a ser 1 sobre, ordenamos la función en d, o sea, sería 1 más d, y aquí simplemente lo operamos, digámoslo así, en lugar de decir que lo multiplicamos con x al cuadrado menos 2x más 1. Y de aquí concluimos, según el método, que la solución particular, ¿cuál es? Entonces simplemente dividimos 1, digámoslo así, entre este polinomio en d, hasta que lleguemos a grado 2, porque si llegamos hasta grado 3, al derivar 3 veces ese polinomio se anula. Entonces, ¿cuál es la división? 1 dividido entre 1 más d. Entonces, 1 entre 1, 1, y hacemos la multiplicación común y corriente. 1 por 1, 1, y aquí escribimos menos 1. 1 por d, d, y aquí escribimos menos d. Entonces, sumamos y me queda menos d. Menos d dividido en 1, menos d. Menos d por 1, menos d, y aquí escribimos signo contrario. Menos d por d, menos d2, y aquí escribimos más d2. ¿Y qué me queda aquí? D al cuadrado. Entonces, d al cuadrado dividido entre 1 más d al cuadrado. Y entonces aquí sigue. Si usted quiere seguir la división, sigue. Será menos d al cubo más d a la cuarta menos punto suspensivo, o sea que esto es una serie. Entonces uno mira, el grado del polinomio es 2, entonces tengo que llegar a esta división hasta 2. O sea, 1 sobre 1 más d lo voy a escribir de esta forma, como 1 menos d más d al cuadrado. Y el d al cubo no lo escribo puesto que la derivada tercera de esta función con respecto a x vale 0. Entonces simplemente operamos o multiplicamos, digámoslo así, por x al cuadrado menos 2x más 1, pero lo que hay que hacer aquí son las operaciones que están ahí, ¿no? Entonces sería 1 por esto. O sea, sería x al cuadrado menos 2x más 1. Menos la derivada de esta expresión que está aquí. Menos. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Sería 2x menos 2, ¿no? Más la segunda derivada, o sea, volver a derivar esto, ¿no? O sea, sacar la segunda derivada de esto, o sea, volver a derivar esto. Entonces, simplemente más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 1 menos 2x más 2 más 2. O sea, simplemente esto va a ser x al cuadrado menos 2x menos 4x. 1, 3 y 2, 5. Esta es la solución particular de esa ecuación diferencial. Entonces simplemente la solución particular, que quede muy claro, va a ser x al cuadrado menos 4x más 5, ¿no? ¿Vamos? Ahora un segundo ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Vamos? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, y' menos y igual a x al cubo menos x más 4. ¿Cuál es la solución particular de esa ecuación diferencial? Entonces el método escribimos en términos del operador, ¿no? D menos 1, la ecuación homogénea, por y igual a x al cubo menos x más 4. Y de aquí despejamos y. Entonces y va a ser, y de una vez lo escribimos como de esta forma.
1, bueno, sobre d menos 1. Dejémoslo así. Operado con o multiplicado por x al cubo menos x más 4. Entonces, lo que hacemos, 1 dividido entre d menos 1. Entonces, simplemente lo escribimos como 1 sobre 1 menos d y le colocamos un menos, ¿no? O sea, esto sería igual y sería igual a menos 1 sobre 1 menos d, ¿no? Por x al cubo menos x más 4. Y ahora sí, ¿cuánto vale la solución particular? Entonces lo que hacemos simplemente es dividimos, ¿de acuerdo? Dividimos. Y particular a qué va a ser igual. Entonces lo que hacemos es la división. 1 dividido entre 1 menos d. La división común y corriente. 1 entre 1, 1. Aquí menos 1, menos, entonces pesa más. Aquí quedaría d. Dividimos entre 1 y me queda más d. D por 1, aquí me quedaría menos d. Este por este me queda menos, pero para escribirlo aquí, d al cuadrado. Cancelamos y me queda d al cuadrado. Entonces sería más d al cuadrado dividido entre 1, d al cuadrado. El siguiente término sería más d al cubo. El siguiente término sería d a la cuarta y así sucesivamente. Entonces el polinomio es de grado 3. Si ustedes siguen haciendo la derivada, les va a dar, si ustedes siguen haciendo la operación algebraica, dividiendo, les va a dar esa serie, digámoslo así. Entonces necesito llegar hasta grado 3, entonces aquí está 3. No escribo porque la derivada cuarta de esto vale 0. Entonces simplemente la y particular va a ser simplemente 1 más d más d al cuadrado y más d al cubo, pero por ahí hay un menos, ¿no? Este menos, no se me puede olvidar ese menos, y multiplicado por, o operado por x al cubo menos x más 4. Entonces, ¿cuánto vale la solución particular? Entonces ya voy a borrar esto, ¿no? Ya voy a borrar esto. Entonces y particular va a ser igual a menos esta cantidad multiplicada por esa, ¿no? Sería x al cubo menos x más 4. 1 por esa cantidad. Más la derivada. La derivada de esta expresión simplemente es 3x al cuadrado menos 1. Más la segunda derivada, o sea, volver a derivar esto. Más 2 por 3, 6x. Y más la tercera derivada de esta expresión, o sea, simplemente 6, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos x al cubo menos x más 4 más 3 x al cuadrado menos 1 más 6x más 6 menos. Va a ser igual a menos x al cubo más 3x al cuadrado x al cubo más 3x al cuadrado. Esta x con esta x más 5x, o sea, menos x más 6x más 5x. Este 4 más 6, 10 menos 1, 9. ¿Vamos? 4 más 6, 10 menos 1, 9, ¿no? ¿Y esto va a ser igual a qué? A menos x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x y menos
9. Esta sería la solución particular de esta ecuación diferencial. Y entonces, ¿cuál es la solución general? ¿Cuál es la solución general? Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial simplemente va a ser la solución general de la homogénea. La ecuación característica, lambda menos 1 igual 0, o sea que lambda vale 1 por e a la x, más la particular, menos x al cubo, menos 3x al cuadrado, menos 5x y menos 9. Esta sería la solución general de esta ecuación. Y así es como se aplica el método operador para hallar la solución particular cuando el q de x es un polinomio, ¿no? Hasta pronto.